en esta parte, la primera reflexión es lo que significa el método de estudios de caso como una técnica para poder observar procesos. O sea, lo que nosotros estamos buscando siempre en un estudio de caso es el aspecto cualitativo. ¿En qué sentido es importante el aspecto cualitativo? Decíamos ayer que es importante en la medida en que lo que queremos observar es procesos, o sea, el movimiento, cómo se fue generando una situación que estamos viendo en la actualidad. Los bancos en Estados. Eh, Apaguen su micrófono. Creo que Dalia lo tiene prendido y no sé quién más por ahí lo tenga para que podamos trabajar sin ruido intermedio. Ahora, lo que comentaban ustedes ayer, estamos viendo cómo el aspecto cuantitativo tiene que ver con respecto a la parte del peso de cada variable. Esto es, la intensidad que tiene una variable y la manera en que esta intensidad puede influir en el proceso. Es una relación causal en donde cuantitativamente el peso de la variable se está determinando y está estableciendo una influencia. En el caso cualitativo, que es el que estamos viendo ahorita, que es el estudio de caso, lo que estamos nosotros analizando es el proceso en lo que está surgiendo y evolucionando la variable. No la estamos midiendo en un momento a ver si es mucha, si es poca, por ejemplo, si hubo muchos estudiantes o hubo pocos, sino cómo se fueron incorporando, qué es lo que fueron haciendo, etcétera, etcétera. O sea, la parte cualitativa del proceso. Por otro lado, tenemos un aspecto que no hemos tocado mucho y que tiene que ver con la idea de la totalidad o la parte holística. Nosotros tenemos que hacer una relación con el contexto, con el medio ambiente externo. Sabemos que todas las organizaciones tienen que sobrevivir en un esquema que les da información o que de alguna manera las está limitando. Es lo que llamamos el contexto externo o la perspectiva holística. En ese sentido, nosotros estamos manejando que el estudio de caso nos permite incorporar a través de las creencias, los valores, las actitudes de los miembros, lo que pasa allá afuera. Esto es, lo que ustedes en una organización observan de una persona en cuanto a su actitud sobre el trabajo, en cuanto a su manera de vestir, en cuanto a sus expectativas, a su motivación, tiene que ver con la manera en que está siendo influenciada por la parte externa. Y eso tiene mucho que ver con la educación. Sabemos, por ejemplo, cómo la actitud de los maestros tiene que ver con lo que está pasando a nivel social. Entonces, el estudio de caso nos permite incorporar este medio ambiente al interior del proceso. Estábamos viendo justamente que lo que me preguntaban ayer, bueno, ¿qué estructura tenemos? Bueno, pues estamos buscando desde el área, el tema, el subtema, estamos haciendo una pregunta, estamos manejando un concepto central que tiene que ver justamente con Jorge. ¿Me escuchan ahí? Sí. Me llama poderosamente la atención la parte holística porque, como tal, no sé, estaba analizando ahorita, puede crear algunos sesgos subjetivos, ¿no?
si no se logra manejar bien, porque todos estos aspectos son meramente, bueno, sí, son meramente subjetivos al momento, al mismo investigador, o me equivoco en este aspecto. No, pero aquí hay una parte que tenemos que aclarar que es muy importante y qué bueno que lo mencionas. Eh, Trabajamos con la subjetividad, Jorge. O sea, a diferencia de lo que es el método cuantitativo, el método cuantitativo trata de ser totalmente objetivo y trata de aislar en un momento dado cualquier influencia subjetiva, tanto en la medición como en la acción. En la parte cualitativa nos estamos basando en el aspecto subjetivo. Aclaremos lo que es el aspecto subjetivo. Los subjetivos son las creencias de las personas. Nosotros tomamos en cuenta estas creencias. ¿Por qué? Porque el punto de partida metodológico del estudio de caso es que las creencias determinan la acción. Cuando tú estás analizando una acción y dices, bueno, ¿cuál fue el motivo por la que una persona, por ejemplo ustedes, cuál fue el motivo por los que eh, se registraron para estudiar un doctorado? Y aquí es donde viene la subjetividad. Porque ustedes creen, porque ustedes piensan, porque ustedes suponen que un doctorado es importante. Entonces, si yo encuentro esa creencia, esa subjetividad, puedo comprender su actitud. Pasa mucho también en las administraciones. A veces creemos que una actitud o una actividad no se está desarrollando como debería de ser, de manera racional, objetiva. Pongo un ejemplo. En México, y me imagino también que en Costa Rica, tenemos sistemas de prevención de riesgos. Sin embargo, muy pocos usan el casco, muy pocos usan el chaleco, muy pocos usan los zapatos de protección. ¿Por qué? Porque nuestra visión machista y la visión de que somos autosuficientes y que a mí no me va a pasar nada y que yo sé muy bien y me puedo cuidar, me explica por qué los trabajadores no les gusta utilizar protección. Ahí está la parte subjetiva. Racionalmente deberían de, pero eso no es cierto, eso no está funcionando, no me lo explica. Pero si me voy por la parte subjetiva y busco la creencia, los valores de estas personas, puedo entenderlo. Entonces, el investigador, el analista, tiene que buscar los valores, los juicios, las creencias, para poderlas incorporar a su explicación. Pero, y esa es la última parte, Jorge, no puede imponer sus valores. Este es el peligro. O sea, una cosa está en que yo trabaje con valores externos para entenderlos y otra cosa es que yo incorpore mis valores. Porque entonces, lo vamos a ver después, vienen estos juicios de valor en donde lo que yo pretendo no es conocer, pretendo imponer mi juicio y justificarlo para poder decir lo que es cierto o lo que no es cierto. Queda clara esta parte de la totalidad y la subjetividad. Perfecto. Bien, seguimos. El estudio de caso justamente me permite construir un proceso que sirve justamente para mostrar cómo se fue manifestando toda la presencia de las variables, toda la dinámica
para encontrar en dónde se dieron estos momentos, estos cambios, que me permiten a mí entender lo que pasó en una determinada área o en un determinado organismo llamado empresa, llamado secretaría, etcétera. Ahora, decíamos, cuando estudiamos un estudio de caso, o cuando utilizamos el método de estudios de caso, tiene una importancia básica porque nos permite fortalecer y aún cambiar el conocimiento teórico. ¿Por qué? ¿Cómo está esto de que nos permite generalizar un concepto, una cuestión que parecería ser que solamente lo puede hacer el método cuantitativo? Cuando nosotros construimos un caso, estamos utilizando conceptos teóricos, proposiciones teóricas. Esto lo vamos a trabajar ya con más detenimiento en las siguientes sesiones, en donde a partir de sus lecturas de Chavenato, ustedes van a hacer proposiciones. Entonces, esa proposición empieza a ser analizada en su caso, y si esa proposición está permitiéndonos entender cómo se estuvo dando el proceso del caso, fortalecemos la teoría. Muchos avances que hoy se están dando en las ciencias sociales, en humanidades, en educación, es porque los estudios de caso empiezan a decir, bueno, esto es lo que se propone a nivel general, pero en este caso no se está dando. En este caso tenemos este tipo de diferencias. Y entonces los estudios de caso nos permiten incorporar, modificar lo que es el conocimiento teórico. Y también un estudio de caso, en ese sentido, es muy importante, sobre todo para ustedes que están trabajando directamente en empresas o en organizaciones gubernamentales, porque adicionalmente de que están construyendo un estudio de caso para conocer algo, sí tienen ahí mismo elementos que ustedes pueden empezar a proponer para que empecemos a mejorar lo que ustedes están analizando. Hablábamos ayer sobre los objetivos. Decíamos, Don ¿perdón? Javier, disculpe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? claro. Con respecto a los estudios de caso, bueno, nosotros mismos, digamos, tomaríamos los hechos relevantes, analizaríamos el problema, luego le daríamos posibles soluciones, o simplemente lo vemos como qué pasaría en caso de, o qué pasaría, pero no, digamos, no de manera más exhaustiva, como la resolución de casos como tal. Muy bien. Mira, aquí hay una confusión que es importante aclarar. Una cosa es el estudio de caso como técnica docente y otra cosa es el estudio de caso como una técnica de investigación. La parte de la técnica docente, efectivamente, como tú dices, te obliga a resolverlo. O sea, te presentan un ejemplo, lo analizas y le das una solución o una proposición. Eso es cuando nosotros queremos enseñar con estudios de caso. Ustedes van a tener un montón de estudios de caso para las materias que siguen, porque es lo que estamos ahorita enfatizando con lo que tenemos de los casos Harvard, en los de ustedes teniendo, por ejemplo, finanzas internacionales, van a analizar 2 casos de procesos nacionales de finanzas, los van a analizar y van a dar soluciones. En este caso, estamos viendo solamente
al, al estudio de caso como una herramienta de conocimiento, de investigación, no de solución de un problema. ¿Por qué? Porque es utilizar la herramienta del estudio de caso para hacer una investigación. ¿Qué significa hacer una investigación con un estudio de caso? Nos permite empezar a ordenar de una manera coherente qué es lo que ha estado pasando en un determinado tiempo con los elementos que estamos observando, con las variables que nos está dando nuestra proposición o nuestras proposiciones. Y en ese sentido, reconstruimos una realidad para poderla entender. Esa es la primera parte. Ya que la podemos entender, podemos en un momento dado proponer algunas acciones, pero la construcción del caso la hacemos nosotros, no nos la dan y no las vamos a resolver. Nos vamos a dedicar fundamentalmente a construir una realidad para poderla entender. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Estamos seleccionando un tema. Tenemos ya que dentro de nuestro tema, que es una especialidad de la administración, estamos ya leyendo Chavenato para ver cuáles son los principales conocimientos, las características que se tienen alrededor de este aspecto. Necesitamos, para construir nuestro estudio de caso, con nuestras preguntas y todo, necesitamos encontrar o interpretar cuáles serían las definiciones o las proposiciones de las teorías sustantivas que estamos manejando. ¿Qué entiendo por teoría sustantiva? La teoría sustantiva ya son... ¿Alguien tiene por ahí prendido su micrófono? Revísenlo. Una teoría sustantiva se diferencia a la famosa teoría general porque son ya conocimientos mucho más específicos sobre aspectos que se están generalizando en las teorías de alto nivel o teorías generales. Tenemos una teoría general de la administración. Esa es una parte importante. Pero tenemos dentro de la teoría general de la administración, tenemos teorías sustantivas que ya nos hablan sobre financiamiento, nos hablan sobre planeación, nos hablan sobre recursos humanos, nos hablan sobre control. A esas son las que tenemos que empezar a buscar ya, porque esas son las que nos van a estar aclarando qué parte es la que nos interesaría trabajar dentro de la organización para reconstruir nuestro caso. Siempre lo que nosotros estamos preguntándonos en este sentido tiene que ver con lo que se sabe actualmente. Muchas veces estamos haciendo preguntas que ya fueron planteadas y también ya fueron respondidas por otros investigadores. En ese sentido, lo que nosotros estamos construyendo son nuevos conocimientos que se relacionan fundamentalmente con el conocimiento que se tiene actualmente. Van a escuchar también un momento una discusión con varios profesores que van a tener, en donde sí les van a decir, bueno, a nivel de doctorado, ¿cuál es tu aporte a la teoría? El aporte a la teoría en ese sentido tiene que ser refutar o armar una
un fortalecimiento o finalmente crear una nueva. 3 elementos. Primero, a través de mi investigación, yo puedo decir que el resultado de la investigación refuta lo que se dice con respecto a esto en la teoría. Eso tiene una gran importancia a nivel teórico. Pero también puede ser de gran importancia cuando yo puedo desarrollar una investigación que diga que efectivamente lo que está diciendo la teoría, en el caso que estoy manejando, eso que dice la teoría es cierto. Y el tercer aspecto es cuando encuentro huecos a nivel conceptual de la teoría y hago proposiciones nuevas que en el futuro pueden generar nuevos conocimientos. Una de las cosas que tenemos que manejar en nuestras lecturas es cuál es la visión que se tiene con respecto al objeto que estamos manejando. Y esto es muy importante. Muchas veces las teorías nos permiten descubrir cuál es la actitud, cuál es la postura del conocimiento frente al objeto. Esto es, muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a leer lo que llamamos la teoría racional, los primeros desarrollos de la teoría organizacional, había una postura que suponía que el individuo buscaba siempre el máximo de su utilidad con un mínimo de esfuerzo y que era una persona que siempre estaba buscando un progreso. Esta postura eliminó muchas veces la dinámica que se estaba dando al interior, que implicaba en un momento dado valores, actitudes, costumbres de sociedades que no eran necesariamente la racionalidad que estábamos observando en Europa o en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto nos llevó a hacer juicios en donde nuestras organizaciones latinoamericanas no eran racionales. Y después encontramos que eran altamente racionales, porque buscaban cómo adecuarse a un contexto muy complicado a través de mecanismos muy limitados. Hay un estudio por ahí que es interesante, que nos habla, por ejemplo, de la corrupción y muestra cómo la corrupción, vista de una manera neutral, afuera de, es un proceso que le permite tanto al gobierno como al individuo facilitar muchos trámites que de suyo son muy complicados, pero adicionalmente permite establecer redes de compromiso que son necesarias para ciertas sociedades basadas en el control cara a cara frente a los individuos. Entonces, no es necesariamente una situación irreal, irracional, sino que muchas posturas olvidan cómo se está dando la dinámica local y entonces debemos de tener cuidado en no caer en estas porque nos llevan justamente, decía yo, a establecer juicios que pues dejan a un lado lo que está pasando actualmente. Finalmente, una pregunta importante que nos hacemos siempre cuando estamos revisando lo que se sabe es también preguntarnos cómo se ha medido. Esto es, cuáles han sido las variables, cuál ha sido el tiempo, cuál ha sido el espacio. Y todo eso significa cómo se ha medido, porque muchas veces la medición misma es un campo que nos permite desarrollar nuevos conocimientos, porque anteriormente algunas formas de medición no se habían realizado o desarrollado con
la tecnología que tenemos actualmente. Aquí coloco justamente y relacionado con lo que estamos trabajando el día de ayer, cómo vamos manejando en nuestro proceso de definir nuestro problema. Tenemos experiencias personales que nos dicen, me gustaría investigar esto, me gustaría observar esto, pero por otro lado también tenemos una serie de conceptos teóricos, el área, el tema y el subtema, que me permiten configurar justamente una situación ya no solamente visceral, de que a mí me gustaría analizar el problema de mi escuela o el problema de mi sector educativo, sino que nos permitiría ya tener una perspectiva de un tema y un subtema que me permita alejarme un poco de esta subjetividad que decíamos al principio, que no debe de tener el investigador cuando analiza la subjetividad de otros, y que entonces sí le permiten establecer los elementos para poder analizar un proceso. Bien, esta es la primera parte de lo que teníamos para esta cuestión. ¿Algún comentario? Bien, pasamos a la siguiente. Una consulta. Sí, Antes comentábamos que usted nos comentaba que el método de estudio de casos permite incorporar aspectos subjetivos del medio, pero que lo peligroso era que el investigador impusiera su subjetividad. La pregunta es, ¿cómo hacer o cómo evitar que el investigador imponga su punto de vista? muy bien. Desde el principio, cuando estamos haciendo la formulación de la pregunta, nos empezamos a dar cuenta si el investigador está buscando imponer o no su principio. ¿En qué sentido? Un juicio empieza con palabras como debería, necesita, y también tiene adjetivos como ineficiencia, improductividad. Entonces, una pregunta de investigación no debe de tener, fíjate, ya estoy empezando a decir debe, no debe de tener estas palabras y tampoco debe establecer estos juicios. O sea, si a mí me dicen, yo voy a hacer un estudio sobre la eficiencia, yo simplemente pongo eficiencia, no pongo ineficiencia. A veces nos encontramos con preguntas que dicen, ¿cómo debería de funcionar una empresa para ser más eficiente? Ahí está ya un juicio. Establecer la relación entre el proceso de la planeación docente y la ineficacia o la desmotivación del personal. Ahí hay un juicio ya de valor. Entonces, para poder empezar a hacer una investigación que no tenga juicios, que no sea subjetiva, tenemos que cuidar justamente estos elementos. Una pregunta que no esté incorporando el debe, el necesita, y por otro lado, que los adjetivos que se tomen no sean adjetivos ya con enjuicio. O sea, hay un libro muy bonito que se escribió en México que se llama Por una democracia sin adjetivos. Y justamente a eso me refiero. Muchas veces escribimos a una democracia autoritaria, democracia sin participación, democracia cruel, democracia partidista. Esos son juicios.
para poder ser neutral tenemos que decir solamente democracia. Enseñanza es un concepto, pero enseñanza limitada, enseñanza mala, enseñanza eficiente, ya son juicios. Esto es, ya estás de entrada orientando hacia dónde quieres mostrar. Continuamos. Amalín. No te escuchamos, Amalín. Tienes el micrófono apagado. Con respecto a lo que estaba preguntando el compañero, perdón, yo también anduve por esa línea, porque, por ejemplo, si yo le digo, quiero trabajar en la calidad de la educación, y usted me dice... Se cortó en ese momento, Amalín. Se le cortó ahí, pero... bueno, ¿por dónde puede ir Amalín en ese sentido? Podemos hablar de calidad de la educación, tenemos que hablar solamente de educación. El tipo de calidad es lo que vamos a analizar. Se me quedó ahí parada la cuestión. Vamos a continuar y cuando se vuelva a conectar vemos este asunto. Quería yo en esta cuestión presentarles Se fue la señal, no sé. sí, ahora sí ya. Te estamos escuchando. Vuelvo a repetir. Uh-huh. Por ejemplo, donde yo propongo el tema, el tema no necesariamente, sino alguna proposición que yo quisiera estudiar. Y en ese momento, usted se puede preguntar, ¿para qué, verdad? ¿Por qué quiero el tema primero? Y luego ya yo digo, bueno, porque quiero investigar acerca de estos y estos elementos. Pero si yo me pregunto, ¿para qué? Ahí es donde yo arrojo el juicio de valor. Es a lo que me refiero. Muy bien. En ese momento yo arrojo el juicio de valor y yo quiero evitar arrojar un juicio de valor. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué son tan ineficientes. ¿Para qué? ¿Me entiende? Para indicarles por qué son tan ineficientes. En ese momento que yo arrojo un juicio de valor, era lo que conversábamos el otro día, que es donde ya el tema no funciona. Así es. Pero también en ese sentido, aquí has mencionado algo también muy importante, que es el papel del objetivo. Cuando yo pido, antes de que empiece la investigación, cuando ustedes están trabajando el problema, la pregunta y todo eso, y les digo, escribe cuál es el objetivo de la investigación. Si tú pones como primer objetivo resolver el problema de la ineficiencia, hacer un planteamiento, ahí es donde yo me doy cuenta de que estás haciendo un juicio de valor. Pero si tú colocas anteriormente como objetivo y dices, mi objetivo es conocer cuáles son las variables que están influyendo en la eficiencia del personal, después pones el objetivo secundario es hacer una propuesta a partir de las variables que encontré de cómo podemos solucionarlo o cómo se podría enfrentar. Fíjate qué interesante es este planteamiento. Siempre poner adelante al caballo y atrás al carro. Amalín. En ese caso, entonces, también podríamos agregarle una proposición. Digamos, a la investigación ya como tal, al final. Ajá. Como una respuesta, me parece muy bien. Es muy claro
tu planteamiento, por supuesto. Aquí Ok. estoy tocando una parte muy importante que manejamos en términos de las hipótesis. Las hipótesis cuantitativas nos dicen qué variable se va a mover y esa variable parece ser que es la responsable en términos de hipótesis cuantitativa. En términos cualitativos, no hay hipótesis, hay proposiciones que justamente, como tú dices, conforme las estamos desarrollando, vamos a encontrar qué tanto estas proposiciones son válidas, nos permiten entender o qué elementos o qué características necesitamos cambiar en la proposición para que se integre a este enfoque teórico del cual nos estamos trabajando. La teoría nos permite sacar una proposición, nos vamos a construir el estudio de caso y como tú dices, al final del estudio de caso puedo decir, mi proposición original no es tan cierta, mi proposición original se necesita adecuar o voy a crear una nueva proposición para incorporarla en el acervo teórico de la teoría sustantiva donde estoy trabajando. ¿Queda claro? Bien, ahora, estuve ayer un poco con la curiosidad de decir, bueno, a ver, estamos hablando de lo mismo cuando me están hablando ustedes de la formación de un cuadrito, de todo este tipo de cosas. Dije, a lo mejor sí necesitan algo más concretito, pero no en términos de proceso, sino que tenemos que tener claro, así como entiendo por teoría, entiendo por esto, y me permitía hacer esta presentación que es un glosario para poder entender no solamente la cuestión del enfoque cualitativo, sino que también nos va a permitir analizar el enfoque cuantitativo. En este sentido, les vuelvo a recordar, no se preocupen porque tenemos ya en su correo, se los mandé al correo institucional, les mandé 3 presentaciones, ya vimos una. Esta del glosario es la que vamos a analizar ahorita, pero les digo, la tienen ya en su correo. Uno de los puntos de partida que siempre manejamos como el inicio de una investigación es que pensamos que utilizamos los conceptos de una manera peligrosa. ¿Por qué? Porque por un lado, pensamos que el concepto en ese sentido tiene vida, tiene dinámica, y el concepto mismo, cuando lo estamos nombrando, estamos diciendo que ese concepto es el que hace las cosas. Ya lo habíamos comentado, es una entelequia. A veces decimos, es que el sindicato, es que la universidad no lo permitió. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la universidad? ¿Dónde está el señor sindicato? Tenemos que ver las características del concepto sindicato, las características del concepto educación para ver qué parte es la que se está moviendo. Y esto justamente tiene mucho que ver con los trabajos que estamos ahora desarrollando. Como estamos acostumbrados a memorizar y a copiar unas lecturas, no estamos acostumbrados a trabajar sobre de ellas. ¿Qué implica trabajar sobre ellas? Implica que a mí no me interesa lo que dice el autor,
porque ya lo sé. Lo que me interesa es qué interpretan ustedes de lo que dice el autor. Y entonces ahí ya no tiene nada que ver la memorización, ahí ya no tiene nada que ver el que ustedes copien o que peguen una definición. No me importa, no me interesa. Lo que me interesa en ese sentido es justamente el punto de... Perdón, tengo aquí yo un vecino que déjenme cerrar la puerta. Ya, como generalmente tenemos muchas casas de fin de semana, traen a sus perros, etcétera, y es un escandalazo cada vez que se mueve algo, pero bueno, ya. Ok, seguimos en esta parte. Nosotros tenemos que estar buscando en nuestras lecturas conceptos. ¿Qué es un concepto? Concepto es el nombre que le damos a algo. Administración es un concepto, gestión es otro concepto, planeación es otro concepto, tecnologías móviles es otro concepto, política educativa, residuos sólidos, son conceptos. Ahora, ¿cómo los definimos? O sea, tenemos que decir que estos conceptos, al definirlos, enumeramos sus características. Es muy importante esta cuestión. Muchas veces estamos trabajando, por ejemplo, una definición de un concepto como eficiencia. Yo puedo definir eficiencia como un proceso complejo. ¿Es una definición? Sí. ¿Me sirve? No. No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no me da características para poderlo observar. Muchas veces decimos, no, bueno, es que la administración es una cosa maravillosa. Pues sí, pero ¿qué es la administración? Dime cuáles son sus características, cuáles son sus variables, para que yo pueda observarla. Si yo hablo, por ejemplo, de una silla, el concepto silla nombra a un objeto empírico, pero al nombrarlo y al definirlo, para que yo lo entienda, tiene que haber características para que cuando yo hable de silla, todos ustedes sepan de qué estamos hablando. Seguramente ustedes han manejado lo que llamamos una definición real, que tiene que ver con el género próximo y la diferencia específica. Esto desde los griegos lo manejan. ¿Qué significa esto? Significa que todo objeto, cuando lo defino, tiene una serie de características. Por ejemplo, si hablo de una silla, sus características es, bueno, madera, color, tamaño, patas, altura del respaldo, etcétera, etcétera. Todas esas son sus características. Pero existe algo que es lo que llamamos diferencia específica, que define a la silla misma. ¿Qué es lo que es único en la silla y que lo diferencia de un escritorio o lo diferencia de una pluma o de un caballo? Un caballo también tiene patas, o un escritorio también tiene madera. Y la diferencia específica de la silla
es que sirve para sentarse. Entonces, me permite tener una lista de sus características, por ejemplo, color. Yo ya sé que voy a observar el color de la silla, o voy a observar el tipo de piel o el tipo de plástico de la silla. Pero sí sé que estoy hablando de una silla en la medida en que estoy viendo un objeto que sirve para sentarse. Entonces, recursos naturales, recursos humanos. ¿Qué es un recurso humano? Obviamente que va a tener algunos elementos, que también puede tener planeación, que también puede tener gestión, pero como recurso humano, ustedes tienen que buscar en la teoría qué es lo que lo hace único, diferente a los demás conceptos. Eso es lo que tenemos que estar buscando cuando buscamos una definición y que justamente nos va a servir para ver que en esa realidad cómo están interrelacionadas las características. Y aquí hay algo que lo vamos a trabajar con calmita, pero es importante que lo vayamos viendo, lo que llamamos la operacionalización del concepto. Un concepto lo abrimos por partes y cada parte a su vez la abrimos y la abrimos y la abrimos hasta llegar a sus variables y a sus observables. Por ejemplo, si yo estoy hablando del concepto cabello, por ejemplo, las dimensiones serían lo largo, el color y la textura. Esas serían las dimensiones. Los indicadores de, por ejemplo, del tamaño serían corto, mediano, largo, y dentro de cada uno yo ya encuentro características que me dicen que de 0 a 5 centímetros es un cabello corto y que de 20 a más de 50 centímetros es un cabello largo. Gabriela, ¿abriste tu micrófono? No, perfecto. Bien. No, señor, muchas gracias. Es que lo tengo aquí para poder verlos. Seguimos. ¿Para qué utilizamos esta operacionalización? O sea, cuando yo tengo mi definición, en este caso, por ejemplo, ustedes tienen que están viendo financiamiento o están viendo planeación. Tienen que hacer una operacionalización del concepto de planeación para ver cuáles son los observables, cuáles son las variables que van a utilizar para hacer la observación, tanto cualitativa como cuantitativa, siempre cuando estamos leyendo teoría, estamos buscando cómo lo definen, qué características tiene. Repito, no podemos quedarnos con la copia de una definición que puede ser que no nos diga nada o que no me permita observar las características en el área donde yo estoy trabajando. Esta es justamente la idea de la interpretación. A veces el autor no nos dice así A, B, C, estas son mis características, sino que nosotros en la lectura decimos, bueno, parecería ser que el autor está determinando estas características en su definición. Y ahí es donde vienen las discusiones y las relaciones que más queremos trabajar. Bien, tenemos 5 minutos. Estamos ya
para hacer nuestro primer descanso a ver, espérenme, no, estamos bien, vamos en esa parte bien, nada más de que se me apagó la luz acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, seguimos. Entonces, hablábamos también al principio de lo que era el área, lo que era el tema y lo que era el subtema. Aquí ya se los puse más concreto. El área siempre, en este caso, es administración. El tema es cuáles son las características de la administración que a mí me interesan. Y el subtema son aspectos específicos de este tema que yo voy a estar trabajando en mi proyecto. Hablábamos también de que tenemos que revisar la teoría porque vamos a construir un marco conceptual. Tanto en un protocolo de investigación, en un proyecto de investigación y en una tesis, hablamos de que hay un capítulo llamado teoría. En este sentido, decíamos que usualmente estamos acostumbrados a trabajar la teoría como un elemento así de poner todo lo que hay en los libros, etcétera. Y no, lo que tenemos que manejar es algo que encontramos justamente en medio, que es esta idea de concepto central. Si tú tienes un desarrollo de conocimiento y te quedas con este conocimiento y haces reflexiones sobre la importancia de ese conocimiento, sobre las implicaciones de ese conocimiento, tu tesis es válida. Muchas veces, y esto es importante, estamos trabajando suponiendo que mi tesis tiene que ser una propuesta de trabajo. No, no es una propuesta de trabajo. La puedes utilizar como una base para propuestas, como un material que te va a servir para hacer algunas otras actividades dentro de tu trabajo, sí, pero la universidad no va a evaluar si tu trabajo, si tu propuesta es buena o no. Eso lo va a hacer la empresa. Sí, quizás aquí el problema, bueno, digamos no el problema, sino aquí me imagino que todos tenemos problemas. Pensábamos que el trabajo al final concluía con una propuesta o una solución A. Sí, sí, cuando hablamos de conclusiones, cuando dices, bueno, voy a ver qué implica mi conocimiento. Ah, mira, lo que yo encontré implica que es necesario trabajar y que de esta manera podemos haces una reflexión sobre eso. Ahora, usualmente, repito, usualmente a partir del conocimiento, el estudiante también hace una propuesta dentro de la tesis, pero que no necesariamente es el criterio que nosotros estamos viendo que si no hay propuesta, si no hay plan, no sirve la tesis. No. Ese es un plus que tú estás dando, que es una costumbre, sí, pero nosotros no te vamos a evaluar diciendo, es que tu propuesta de trabajo está mal hecha. No, eso lo va a hacer la empresa con la que tú estás trabajando o la universidad con la que tú estás desarrollando algún tipo de proposiciones, como la SEP, como alguna institución de gobierno. ¿Sí queda claro? O sea, sí es usual que hagan propuestas. Lo que no tenemos que manejar es que sea solamente la propuesta. O sea, mi tesis no es una propuesta. Mi tesis es un conocimiento de una problemática que a partir de ese conocimiento
hago una propuesta. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro, nada más que nuestra estructura mental está acostumbrada a que siempre tenemos que dar una propuesta. Esa era nuestra inquietud. Exacto, porque ustedes están trabajando en un sector, bien sea administrativo, bien sea de tipo educativo, pero tu experiencia los está, Tony, tienes prendido tu micrófono, aquí lo tiene prendido por ahí. Ok, entonces, generalmente cuando trabajamos, y lo van a ver con sus compañeros ya cuando entren acá también con los estudiantes de un Inter, eh, muchos de ellos son gerentes, muchos de ellos están trabajando también en empresas, y lo que les piden a cada rato son propuestas. Y entonces, como tú dices, ya traen el chip de que quiero hacer una propuesta y que me están pidiendo una propuesta y que quiero hacer un trabajo sobre un plan, sobre una cosa. No. Aquí lo primero que estamos haciendo estamos haciendo una investigación que me permita conocer las variables que están influyendo en una problemática y que al conocer esas variables puedo hacer propuestas. O sea, tú no estarías de acuerdo, deja terminar la idea, Luis, tú no estarías o estarías de acuerdo que yo te dijera, ¿sabes qué? Tengo una inyección que contiene complejo B, contiene hierro, contiene calcio y contiene una sustancia en contra de la infección y te la voy a poner. ¿Tú aceptarías que te la pusiera? Debería conocer si ya se ha puesto en práctica o qué riesgo voy a correr si acepta la administración de dicha inyección. Muy bien, tú lo primero que entonces estarías diciendo es, a ver, Javier, ¿sabes qué es lo que yo tengo? Ya hiciste un estudio sobre cuáles son las características para que cuando tú me digas, te voy a poner complejo B porque detecté en mi investigación que tienes una debilidad. Detecté en mi investigación que tienes un problema de calcificación. Detecté en mi investigación que te hace falta una fuerza vital y por lo tanto te estoy metiendo en esta propuesta, en esta inyección, te estoy metiendo complejo B, te estoy metiendo calcio, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos viendo qué elementos, qué variables son las que están influyendo para que posteriormente podamos hacer una propuesta. Estamos conociendo los síntomas. Exactamente. Y muchas veces nos pasa que estamos trabajando sobre la experiencia y eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Qué pasa con la experiencia? A veces decimos, yo ya me la sé. ¿Quiere usted un programa? Ahí le va. En México, principalmente, cada 6 años se vuelven a hacer los mismos estudios, se vuelven a hacer las mismas propuestas. ¿Por qué? Porque no se hicieron debidamente los estudios para determinar cuáles son las causas. Y volvemos a hacer las mismas proposiciones y volvemos a fallar. Entonces, ustedes están desde ahorita empezando a analizar causalmente los elementos que están ahí involucrados para que los puedan medir, para que ustedes puedan observarlos y que después, en conclusiones, en proposiciones, puedan plantear planes de mejora, proyectos, etcétera. Pero te digo, no vamos nosotros a establecer que si no hay un proyecto, si no hay una proposición, tu tesis no sirve. No, si no hay un estudio de cómo observaste tus variables y qué características son las que tú encontraste, ahí sí tenemos problemas. ¿Sí queda claro?
Perfecto. Muy Gracias. bien. Luis, adelante. Maestro, le decía en mi planteamiento sobre mis pretensiones de realizar una investigación que sea trascendente, que sea significativa, eh, que sea inspiradora para mí. Yo le decía en términos muy populares que quiero enamorarme de un tema que realmente yo sienta que estoy haciendo algo significativo, tanto para la organización como para mi aprendizaje. En ese sentido, yo lo delimitaba a que el trabajo tuviera un nivel considerable de impacto social, que ojalá la organización tuviera amplitud de procesos, que tuviera también amplitud de departamentos. Eh, Sin embargo, todavía sigo autocuestionándome el asunto del alcance que tendría mi investigación con relación a lo que la misma universidad espera de nuestro trabajo, particularmente en este caso del mío. En este sentido, pues por ahí mandé dos opciones, una relacionada al ámbito educativo, otra relacionada al área administrativo de una entidad como lo es una municipalidad. Me cuestionaba que en ese sentido, al irme por el segundo tema, pues, y estudiar, por decirlo así, la parte administrativa de una de las 82 municipalidades de Costa Rica, ¿qué tanto estoy impactando yo en ese sentido? ¿Cómo delimitar ese alcance de lo que va a ser mi investigación? Sería mi pregunta. ¿O qué factores de recomendación para delimitar ese alcance de mi investigación debería yo considerar para efectos de hacer un trabajo que realmente sea trascendente? Gracias. Bien. Aclaramos lo que significa trascendente para una tesis y para un investigador. Trascendente es conocimiento. Ojo, no acción. Tú estás pensando en que tenga trascendencia porque la acción que tú quieres proponer efectivamente mejore las condiciones y la situación que tú estás observando. Yo te diría, esa es una actitud, una posición del administrador, del político, de la persona que actúa ya en la organización. Ahorita por el momento, Luis, lo que tú necesitas es ubicarte como investigador. Y como investigador, lo trascendente es el conocimiento. ¿Existe ya un conocimiento de esto? ¿Puedes generar un nuevo conocimiento o mejorarlo? Eso es lo trascendente ahorita. Lo que nos importa ahorita es ¿qué se sabe de esto? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no lo es? ¿Qué tanto es aplicable? ¿Qué tanto no lo es? Esa es nuestra labor y nuestro compromiso ahorita en términos de lo que estamos manejando. Ahora, te vas a dar cuenta de que ese conocimiento, esa búsqueda de conocimiento es lo que justamente nos jala. Lo que a ti te está jalando ahorita es esta parte de la actividad, de la propuesta. Cámbialo por el momento y empieza a trabajarlo en términos de conocimiento. Que en un momento dado se va a realizar, se puede generar algún cambio, seguramente, pero por el momento y para iniciar, lo que nosotros estamos enfatizando es tu conocimiento. Y eso es lo más significativo. Dalia, habías levantado la mano. Profesor, ¿cómo cuesta ubicarse en esa parte que vamos a generar conocimiento y no propuestas? Porque la primera propuesta que yo había enviado, después de las clases y analizando paso a paso, me di cuenta que en realidad no era viable. Aunque yo consideraba que iba a tener un impacto y todo lo demás, me di cuenta que la parte funcional no iba a ser viable. Entonces, lo tuve que desechar así casi que de segunda entrada. Posteriormente a eso,
pensando en esa trascendencia que decía el compañero Luis, ¿verdad? Que a nosotros nos preocupa, es generarle también algo a la universidad o un valor agregado a las funciones de administrador de ese conocimiento, que no solamente sea para mí, sino que yo lo pueda compartir con otras compañeras. Mi propuesta iba ligada a la administración, a la planeación y a la gestión de los procesos de prácticas pedagógicas, ¿verdad? Supervisadas en las instituciones públicas y en las instituciones privadas, pero educación superior. Yo ahorita vendo servicios a la UNED como profesora acompañante de esos procesos y he visto que hay mucha apertura, sin embargo, no se condensa en realidad. Entonces, usted tiene como esa autonomía de hacer y usted pone ciertos rubros o ciertas unidades de análisis, pero básicamente yo quiero como agrupar en las dos organizaciones, como en la UNED y en la UICIL, pues ese conocimiento homogéneo para que le sirva tanto a los estudiantes como a nosotros los supervisores de práctica. Pero no sé si es que estoy pensando solamente en la propuesta y eso es lo que me da miedo, equivocarme pensando en que puedo generar algo macro para mis compañeras, para mí, para mis estudiantes y que deje de lado lo que realmente tiene que ser relevante o significativo para lo que es la metodología de investigación. Bien, acuérdate siempre, Paulo Freire mencionaba mucho esta cuestión, la acción, pero la acción tiene que estar basada en el conocimiento. Eso es lo que estoy enfatizando mucho. Primero conocer y luego actuar. Si tú estableces en tu tesis un conocimiento, ¿y qué significa ese conocimiento? El conocimiento significa que has encontrado una causa de algo, que has medido una variable, que has visto un conjunto de variables que son las causas que están generando algo. Eso es un conocimiento. Y eso ya va a estar en tu tesis. Y eso va a ser útil para otros lectores que están buscando también qué es lo que está pasando con algo y encuentran una causa que tú descubriste. Esa es la primera parte. La segunda parte, que lo que yo también estoy totalmente de acuerdo, es que esto tiene que traducirse en un momento dado en alguna acción, en alguna propuesta. Sí, y por eso les decía, la mayor parte de las tesis vienen con una propuesta. El peligro ahorita con ustedes es que pongan la propuesta por delante. Que lo que quieran es hacer una propuesta antes de conocer. Es el enfoque. Por ejemplo, si yo te doy un martillo, todo es martillable. Para mover una cosa, para apretarla, todo lo usas, porque ya tienes en la mano el martillo, ya tienes en la mano la propuesta. Y entonces, al tener la propuesta, tu investigación ya se envicia, se limita, porque lo que quieres es justificar tu propuesta. Entonces, lo que recomendamos siempre al principio es conocimiento. Primero establece el conocimiento. Si te costó mucho hacer la inyección esta medicina que platicábamos que tiene complejo B, ahí la tienes, sí, pero no la puedes aplicar. Ni tampoco vas a empezar a decir, voy a ver una investigación porque quiero justificar que todos los estudiantes o que todos los profesores se les aplique esta inyección. No, primero, ¿cuál es tu descubrimiento? ¿Qué es lo que has encontrado con respecto a una dinámica administrativa? ¿Cuál es tu conocimiento causal de eso? Y ya cuando me dices, mira, mi objetivo es conocer esto y esto. A partir de este objetivo, voy a proponer, ahora sí, una serie de actividades que se pueden hacer de esta y de esta manera.
todo este ejemplo, toda esta situación es no pongan por delante la propuesta del conocimiento. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Cuando les digo, vean sus objetivos, se van a dar cuenta de que muchas veces en su objetivo están colocando una acción y no, tienen que estar colocando como objetivo un conocimiento, la búsqueda de un conocimiento. Anthony. Bueno, profe, gracias. Y parte de la cultura costarricense, de las investigaciones, siempre ha sido buscar una propuesta o una solución a un problema. O sea, entiendo la situación de cada uno de los compañeros, porque tenemos ese chip ya incorporado por parte de la educación superior. Y bueno, y parte de eso también me meto en el grupo de tener un poquito de miedo. Tengo un poquito de temor con la delimitación de la investigación o del problema como tal. En este caso, la visión mía es involucrar dos ministerios a nivel nacional en un convenio bipartito que tiene, entre el Ministerio de Educación Pública y el MEIT, que es el Ministerio de Economía, Industria. Entonces, hay un convenio de incubadoras de empresas. Apenas existen 3 de esas incubadoras que fomenta el emprendimiento en el pasado. Disculpe, estoy construyendo. Que involucran el emprendedurismo en el estudiante, en el fomento de las pymes como tal. Entonces, la viabilidad del tema con el asunto de la delimitación de los dos ministerios es un poquito que me tiene un poquito asustado. No sé si puedo, disculpe de nuevo, no sé si puedo delimitar un poco más, porque si lo delimito siento que pierde la estructura que realmente, o el alcance que pretendo. Recomendación de su parte, profe. Muy bien, mira, fíjate cómo justamente, apaga tu micrófono para que podamos, ok, justamente el asunto, creo que ya es un muy buen ejemplo de cómo estamos siendo influidos por el contexto, por la presión administrativa, por muchas cosas. Y fíjate, de entrada, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo, es que yo quiero ver cómo se puede conjuntar dos ministerios y ahí ya estás haciendo una propuesta. Ahí no hay ningún conocimiento. Tú ya estás viendo cómo puedes juntar dos ministerios o cómo puedes hacer una propuesta de enlace entre diferentes niveles. Ya quieres hacer algo. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué no me empiezas a decir de la otra manera? Mira, yo quiero saber cuáles son los elementos administrativos que influyen en el emprendurismo de la microempresa ligada a la producción del café. Ahí tenemos claramente la búsqueda de un conocimiento. ¿Cuáles son los elementos administrativos que influyen en el emprendurismo? Tenemos que definir qué es emprendurismo, tenemos que definir qué aspecto de la administración, bien sea planeación, gestión, control, vamos a analizar para ver el emprendurismo en productores de café y vas a ver que cuando estás desarrollando van a empezar a surgir dentro de este proceso actores gubernamentales, actores sociales, actores económicos, que vas a empezar a conocer viendo cómo funcionan. Pero fíjate cómo entramos. Entramos por el conocimiento. Y tú estás entrando, o estabas entrando, por esta necesidad de hacer una propuesta para conjuntar, para articular a dos niveles de gobierno o a un nivel de gobierno. Eso es lo que quiero evitar. Jorge, ¿quedó claro, Anthony? Bien, Jorge.
Profe, sí me ha parecido, bueno, en lo personal, y creo que los compañeros igual, interesantísimo estas clases porque sí existe ahorita lo acaba de decir el compañero Anthony, una cuestión ya paradigmática en lo que es la investigación, principalmente acá en nuestro país, ¿verdad? Mi propuesta no, como tema, y bueno, me lo he cuestionado todos estos días a raíz de todo lo que hemos conversado y con lo que usted nos ha dicho, es la situación de la administración de recursos financieros por parte de las juntas de educación en las escuelas unidocentes, principalmente acá en la región, a sabiendas de que las escuelas unidocentes son lugares muy, muy retirados, muy rurales, en las que las personas que asumen estos roles pues carecen de mucha preparación académica y una serie de factores que inciden ahí. Entonces, uno llega y con todo esto que hemos hablado, bueno, sí, hay un montón de cuestiones ahí y uno, ahorita que le decía el compañero Anthony, usted lo considera así como, sí, bueno, me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, ¿verdad? Sí, es lo que te digo. Estamos justamente inmersos en una dinámica como administradores, como profesores, como funcionarios, pero tenemos que salir de ahí para poderla observar con más detenimiento, con más amplitud, porque cuando nos quedamos solamente con esta parte de que estamos viviendo una situación crítica, una situación fuerte, lo primero que nos surge es, ¿qué hago? ¿Cómo la soluciono ahorita? Y es cuando viene tu experiencia, cuando vienen los consejos y sueltas acciones. Aquí lo que estamos diciendo es, aguanta. Primero investiga dentro de esta nueva estrategia y vas a ver cómo van a salir elementos, variables, características que te van a servir para hacer propuestas, pero no las pongas por delante como veíamos con Anthony, como veíamos en un momento dado con Amalín, con Dalia, porque empiezan como que a distorsionar tu capacidad de análisis. O sea, No se escucha, don Javier. Profe, no lo escucho. ¿me escuchan ahorita? Ahora sí. Perfecto. También pasa algo con los audífonos acá ahorita. Pero bueno, ya está. Bien, entonces, son de las cosas que verán. Ahorita se cortó la luz acá y tuve que volver a reiniciar, pero ya sé cómo, tengo que reiniciarlo, etcétera. De repente me dice, no se escucha, etcétera, ya sé cómo tengo que hacer, voy a, el microfonito, lo pruebo, etcétera. Son de las cosas que ahorita justamente estamos todos aprendiendo para que esto funcione mejor. Ya nos sentimos más tranquilos. Bien, regreso a la parte esta última. La gran diferencia que van a ustedes a marcar ya como doctores, como investigadores, es que ustedes van a justamente a decir, momento, déjame investigar. Oye, ¿qué opinas? No, no te puedo dar una opinión hasta que no investigue. Oye, ¿podemos nosotros hacer? Déjame ver cuáles serían las características y después te digo. Porque esa es justamente lo que espera la gente de un doctor. Esto es, de un profesional altamente capacitado en investigación. Que puede ser que la propuesta sea similar a otra propuesta de que alguien hizo porque tenía 20 años trabajando en el campo. Sí, pero esa propuesta de esta persona que trabajó 20 años en el campo seguramente no sabe por qué.
Tú puedes en un momento dado decir, estoy haciendo esta propuesta porque sé cuáles son las causas. El otro puede decir, hago esta propuesta porque pues siempre ha salido buena. ¿Y por qué? No sé, pero siempre ha salido buena. Esa es una gran diferencia. Nosotros sabemos en un momento dado cuáles son las causas y cuáles son los efectos. No creemos. Y eso nos permite tener una perspectiva diferente, de ser más flexibles para poder entrar a una discusión. Quien solamente cree o tiene ya una propuesta, es muy difícil convencerlo o discutir con él, porque él quiere a fuerza imponer esta propuesta, porque, como escucho yo con ustedes, su experiencia, su dolor, su frustración, lo está llevando a buscar ya acciones fuertes o acciones ya más radicales o acciones que él considere que son las más prudentes, pero no es un investigador. Bien, yo estoy viendo que todavía estamos bastante alejados de aterrizar nuestro problema, nuestra pregunta. Les voy a pedir que adicionalmente de lo que tenemos ya avanzado, con esto que platicamos, vuelvan a mandar su propuesta, ya un poquito más pensada, ya un poquito más centrada en los objetivos, pero no esperemos a que sea hasta el jueves. Empiécenmelo a mandar porque creo fue una muy buena observación tanto de Amalín como de Dalia, el que necesiten ustedes que les mande retroalimentación individual. Entonces, en ese sentido, creo que tienen razón y lo voy a hacer, pero ya, vamos empezando a trabajarlo. Recuerden, mándenme preguntas, mándenme el avance y durante toda esta semana vamos a empezar a responder a lo que ustedes están trabajando. Recuerden, tenemos un programa que está ahí puesto, pero ahorita lo importante es que ustedes aterricen su proyecto de investigación. Don Javier, sí. Esa, en vez de esa nueva propuesta, va incluida dentro del mismo ensayo que usted no está solicitando para el miércoles, o aparte. Es además de, o sea, ahorita con lo que tú tienes de dudas, escribe algo, si es que tienes alguna otra para empezar a trabajarlo, escríbemelo y dime, bueno, yo estaba trabajando sobre esto, estoy haciendo esto, le puedo cambiar aquí, puedo hacer esto otro, y yo te contesto. Hacer los ajustes. Exactamente. Perfecto. Y por eso digo, no es en lugar de para el jueves, ustedes van a subir ya algo mucho más concreto a la plataforma. Pero por lo que estoy oyendo hasta el momento, sí sería muy interesante que tuvieran ustedes la retroalimentación conforme van avanzando. ¿Les parece? Excelente. Muy bien.